que empezaban con un catarrito, ¿no? Y febrículas, ¿no? Y entonces las abuelitas o las mamás preocupadas decían, doctor, ven, no sea malito, dele a una checada a mi hijo porque, o a ver si le puede dar algo para que le brote el proceso, su enfermedad, porque fíjese que ya tiene varios días así que como que como con gripita decían, ¿no? O acatarrado, decían ese término también, está como acatarrado, como un resfriadito pero no se termina por mejorar y de repente está inapetente. Entonces decía, el niño estuvo en contacto con alguna persona o algún niño que estuviera enfermo de alguna enfermedad de la piel o de alguna enfermedad común de la infancia, sí, este, con su primito, ¿no? Sus primitos. Ah, ok, entonces le dábamos sulfur porque de acuerdo a eso se lo achacan a Samuel Hahnemann, doctores, pero no es cierto. Samuel Hahnemann nos habla que cuando no tenemos un cuadro florido de síntomas y signos que nos permita buscar un medicamento semejante, dice Samuel Hahnemann en palabras de él, es que no se ha expresado el miasma o no se está expresando el miasma en forma importante y por eso le pueden dar, él sugiere opium, ¿no? Administrar opium para buscar que el paciente libere o exprese la enfermedad. Y muchos lo han agarrado y dicen que es sulfur, pero bueno, sulfur es un medicamento policresto de acción crónica, ¿no? Pero es un gran policresto, ¿sí? Y entonces, por eso en la dermatología se recomienda en una dosis única, sobre todo cuando ese cuadro no está muy claro y favorece a que brote, ¿no? Que salga de adentro, que vaya de adentro hacia afuera, ¿sí? La expresión de los síntomas, ¿no? Pero ustedes se acordarán que también, y lo vamos a ratificar cuando veamos dermatofitosis, ¿sí? O micosis, que tiene un prurito intenso, ¿no? Y esto tiene un fondo eritematoso importante. Y entonces, cuando ya sobre ese fondo eritematoso se empiezan a brotar, sobre todo vesículas, el medicamento de la vesícula, doctores, ustedes vieron dermatología el semestre pasado, eh, ustedes ya saben la clasificación de las lesiones en la piel de acuerdo a su forma, ¿no? Entonces, el medicamento que tiene especificidad importante en la vesícula es Rhus toxicodendron, ¿no? Pónganle, aquí sí pónganle nombre completo, género y especie. Y aquí tendría que haber subrayado porque estamos usando el nombre científico, ¿no? Vean lo que decía aquí, está el otro Rhus, que también se utiliza en forma importante en la dermatología. Y bueno, ¿qué tiene la piel? Dicen los franceses, la literatura francesa o la materia médica homeopática nos dice que el aspecto de la piel de Rhus toxicodendron es una piel de leopardo, ¿no? Entonces, hay pequeñas vesículas de tamaño de la cabeza de un alfiler que contienen un líquido claro cetrino, ¿no? Acuérdense que el lenguaje que se usó en las materias médicas homeopáticas es el lenguaje de los sujetos de investigación que no todos fueron médicos, ¿no? Al inicio de la homeopatía, pues sí, el mismísimo Samuel Hahnemann fue de los que hizo la investigación en sí mismo. Según sus biógrafos, luego lo replicó con sus colaboradores, con sus discípulos, pero pues obviamente terminaron usando gente común y corriente que expresaba sus molestias y por eso es que el lenguaje está expresado, no es un lenguaje médico, sino es un lenguaje común.
Entonces hay términos como esto, ¿no? Líquido cetrino, ¿no? Entonces por eso le puse ese color, 3 letras amarillas y 3 letras verdes. Eso es el líquido, es un amarillo verdoso. ¿Sí, doctores? Y que asciendan sobre una base eritematosa, urente y pruriginosa. Entonces, una de las características generales que también nos recuerda a Rhus toxicodendron es precisamente esa movilidad constante, ¿no? Y lo mencionamos sobre todo porque sabemos, o ya recordaron ustedes ahorita, que tiene una acción específica en el proceso inflamatorio donde hay un exudado fibroso y entonces hay afectación de tendones y ligamentos, y por eso es que es el paciente que mejora con el movimiento. Entonces, un paciente de Rhus toxicodendron a nivel general van a ver que todo el tiempo se está moviendo, ¿sí? Pero en este caso es articular, pero también, como tiene prurito, está en constante movimiento, ¿sí? Pero porque ese prurito no le mejora con el rascado, pero sí los cambios de posición, ¿sí? ¿No? Y sobre todo, las aplicaciones calientes, ¿no? De lo contradictorio que hay en la materia médica homeopática, ¿no? Un prurito, una zona eritematosa que siente calor, urente, ¿sí? Que mejora con calor, ¿no? Entonces, para los que no somos muy, pues no es que no estemos casados con bueno, les decía también sus compañeros de séptimo, ¿no? Y incluso desde semestre pasado, que en la actualidad, pues, y viendo que la revolución digital que estamos viviendo a partir de pandemia es una realidad, ¿no? Muchos de los temas o gran parte de la enseñanza, pues tendrá que ser impartida a través de los sistemas digitales que existan y pues en este caso no es la excepción la homeopatía. Y hay una infinidad importante de repertorios computarizados, digitales, doctores. Entonces, pero bueno, quienes no tenemos esa herramienta, ¿sí? Nos vamos por la cuestión constitucional, ¿no? Entonces, lo van a ver en la clínica, al menos en mi caso. Bueno, ya tengo el repertorio aquí contra la licencia contratada, pero bueno, si se nos vence la licencia, una de las herramientas que van a ver que voy a utilizar es irme por familias de medicamentos de acuerdo a las constituciones. Y entonces, ¿cuántas constituciones conocemos, doctores? ¿Cuántas constituciones nos hablaron los franceses que existen en los sujetos? ¿Sí están en clase, doctores? Sí, 4 de carbónico. Cuatro. Carbónico, Dulce. Fosfórico. Fosfórico. Flórico también entra aquí, doctor. Flórico, gracias, Ali. Gracias, jefa. Flórico. Y nos falta la cuarta, que fue introducida por otro francés, pero no de la corriente, no de la época de León Vanier. Sulfúrico. La sulfúrica, el sulfúrico, perdón, la constitución sulfúrica. Y de esos 4, ¿quiénes son los 2 que son obesos? El calcárico. El carbónico. Carbónico, perdón. Ajá. Y el sulfúrico también. Y el sulfúrico, exacto. ¿Y cuáles son los delgados? Flórico. El flórico y el y el fosfórico, ¿no? Fosfórico. ¿De acuerdo? Bien. Y de esos dos flacos y 2 gordos, tenemos un flaco y un gordo lentos. ¿Quiénes son los lentos? Carbónico. El carbónico, muy bien. ¿Quién fue ese, Alan o Luis?
No, Luis. Luis. Muy bien, Luis Fernando. Es el ¿qué? El carbónico y el flórico, ¿no? ¿Y cuáles son el flaco y gordos acelerados? Los activos. Los sulfúricos y los fosfóricos. Los sulfúricos y los fosfóricos. Ahora bien, si Rus toxicodendron se caracteriza porque a nivel general tiene movimiento continuo, ¿sí? Pues es un medicamento muy activo que incluso podía llegar a tener ansiedad, ¿sí? Una ansiedad en el día, ¿sí? Y que pocos pensamos en Rus toxicodendron cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. ¿En qué familia o en qué constitución navegaría Rus toxicodendron, doctores? De los 4 que acabamos de ver, los 2 lentos y los 2 activos. ¿Podría ser flórico? No, el flórico es lento, más bien con tendencia depresiva. Sulfúrico. No, el sulfúrico es, ok, sí, el sulfúrico sí, es acelerado, pero es explosivo, ¿no? Pero que el que tiene movimiento constante, el que está ansioso, ¿quién es? El fosfórico. Entonces tenemos que Rus toxicodendron es un medicamento que inserta o es de la familia de los pacientes fosfóricos. Y luego fíjense, lo caliente le mejora. Lo contradictorio también de otro medicamento, Policresto, que también navega en esa familia de los fosfóricos, que tiene agravación, que también tiene prurito intenso, pero no tiene estas lesiones de vesícula, pero sí tiene una mejoría del prurito también con aplicaciones calientes. ¿Quién es? Su ansiedad sí es muy característica y es de 1 a 3 de la mañana o después de la medianoche. Arsenicum, exactamente. ¿Vale? Bueno, entonces ya recordamos Rus toxicodendron. Por ahí creo que hay una variedad o esta planta se puede relacionar, no, lo confirmo después, pero hay una planta que le llaman la mala mujer. No sé si ustedes la han escuchado. ¿Y por qué le llaman la mala mujer? No ¿Perdón? ¿Me decías? ¿Sus hijos? ¿Mandé? La mala mujer es la que tiene disparados sus hijos, podría No, decir. esa era la mala madre, ¿no? Ajá, esa es la mala madre. Bueno, Recuerdo que ¿por qué le llaman la mala mujer? que porque cuando, bueno, la doctora lo relacionaba que cuando la tocabas te daba como Exactamente. alergia. Exactamente, te desencadena una reacción por el contacto con los vellitos, porque es una planta que tiene vellosidades. Y entonces, ¿por qué es la mala mujer? Porque, bueno, pues, cuando los hombres que regresaban a sus casas de las cantinas, se metían se salían del camino para hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Y entonces se les inflamaba el glande, ¿no? Por eso le llamaban la mala mujer. Entonces, el contacto con esta planta, el roce incluso con esas vellosidades, generan esas vesículas, ¿ok? ¿Qué dinamización tendríamos que usar más bien, qué potencia de la dinamización centesimal se recomendaría en Rus toxicodendron, doctores? ¿Podría ser a partir de una 30? Una 30, ¿sí? O sea, a pesar de que la sexta puede tener un efecto inverso, ¿sí? Corremos el riesgo de que si la administramos muy frecuentemente, podemos el riesgo de provocar una agravación homeopática. ¿Por qué? O una agravación medicamentosa. ¿Por qué? Porque todavía hay materia. Sí, según parece, si no me falla la memoria, son los ursioles, esos componentes que tiene la planta, la tintura madre de Rus toxicodendron tiene ursioles, los cuales son los causantes de esa irritación en la piel. Bien, el medicamento que tenemos para lo que son las vesículas pequeñas,
sí, como las de Rus toxicodendron, pero en mucho mayor cantidad. Es decir, las de Rus toxicodendron están como dispersas, ¿no? Pero cuando esas vesículas están más agrupadas y son en mayor cantidad, entonces es Rux vernix el medicamento o Rux venenata. Son mucho más pruriginosas, incluso pueden generar ulceración. Y aquí no va a haber una mejoría por el calor como si lo hay en Rux toxicodendron. Me voy a adelantar un poquito al tema, lo vamos a recordar dentro de 8 días, pero uno de los problemas donde vemos esas vesículas que se agrupan o que son de mayor cantidad y se agrupan y causan esa sensación de prurito al principio y luego una sensación de ardor, es precisamente el herpes labial. Entonces, el medicamento específico para el herpes labial, donde están esas vesículas agrupadas y que tienen ese prurito intenso, y para que ya lo tengan desde hoy mismo, ¿sí? Ahí sí ya cobraron su beca, por ahí, o si no, pues soliciten un préstamo y lo liquidan cuando les paguen su beca, y se van a comprar a la farmacia homeopática un frasquito de Rux vernix o Rux venenata a la 30 centesimal. ¿Para qué? Para que cuando tengan pacientes con herpes labial, que es muy frecuente, ya no hagan gastar a sus amistades ni a sus familiares en ese cicloferón que ni les ayuda, ¿sí? Y que puede solucionarse con Rux vernix o Rux vernix, perdón. ¿Sale? Bueno, ahora sí, Dulce, cuando tenemos la variedad ampollosa, el impétigo que se caracteriza por aparición de ampollas, incluso se conoce como impétigo ampolloso, ¿sí? Y que es más común en niños, ¿sí? Cuando se generaliza, lo cual sucede de recién nacido, se constituye un llamado síndrome de von Richterson. En esos casos, la causa son fagos de grupo 2 y se afecta el estado general, y entonces hay fiebre, hay adenopatías y ataque el estado del paciente, ¿no? Y recordamos a Cantaris, ¿no? Cantaris, que su nombre científico actual es Lita vesicatoria. Lita vesicatoria, que es un escarabajo, una mosca española, que así le llaman comúnmente, o sí se le reconocía como la mosca española, que es un escarabajo de un verde, creo que es color esmeralda, muy padre, es muy bonito el color de este insecto, ¿no? Y que está protegido, doctores y doctoras. Ya no se consigue fácilmente este escarabajo. Pero sorpresa, ¿no? Es decir, sabemos por literatura homeopática, por farmacopea homeopática, más bien aquí farmacopea, que una especie alterna para preparar el medicamento Cantaris es Lita fabricius, que es un escarabajo igual, pero de color café, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que nos interesa? La cantaridina. La cantaridina es el principio activo que tiene este insecto, es un alcaloide, ¿no? De los pocos insectos que producen alcaloides. Acuérdense que los alcaloides son principios activos, bueno, son sustancias, perdón, que son relacionadas con las plantas. Entonces, el contacto del cántaris, ¿sí? Que incluso su uso data de muchos años atrás. Por ahí se hablaba de que los romanos tenían la mala costumbre los soldados romanos tenían la mala costumbre de poner a secar estos insectos, luego ya que estaban secos los pulverizaban, los trituraban, ¿sí? Y bueno, pues ellos lo usaban para otros fines, ¿no? Se espolvoreaban ese escarabajo, se los polvoreaban en las zonas, en los genitales,
para lograr o para buscar tener múltiples orgasmos. Pero lo que se dieron cuenta es que al contacto con la piel genera esa ampolla, ¿no? Entonces, parece ser que en las épocas de Samuel Hahnemann, de cuando él ejercía la profesión, se usaba todavía este insecto para, acuérdense que la teoría de la causa de la enfermedad todavía era humoralista, ¿no? Todavía tenían el concepto de Galeno de 13, 14 siglos antes, ¿no? No, más bien 16, 17 siglos antes que Galeno había hablado de la teoría humoral como causa de enfermedad. Entonces, aparentemente lo que querían era liberar al individuo de los humores, ¿no? Causantes de esa enfermedad. Entonces, ya se acordaron, cantaridina, acción en la piel, genera ampollas, ¿sí? O flictenas, como también le llaman, que son sumamente pruriginosas y un dolor ardiente, quemante, ¿no? Y que aquí mejora con aplicaciones frías. Entonces, si ubican, doctores, si empiezan a comparar o clínicamente empiezan a ver Rus vesícula, dolor urente, pero mejora con calor. Cántaris es una ampolla que mejora con frío. Y bueno, aquí también dicen los franceses que se puede buscar la relación de problemas urinarios, ¿no? Pero pues no, o sea, no, realmente yo he tenido pacientes sobre todo pacientes con quemaduras de segundo grado, donde tiene la ampolla así, empiezo a administrar cántaris. ¿En qué potencia, doctores? Y lo administro a veces hasta cada hora o cada media hora, pero ¿en qué potencia para poder tener esa prescripción? Doctor, bueno, no sé si podría ser igual una 30. Una 30, así es, Paola, 30, porque pues estamos hablando que el cántaris tiene una sustancia activa que es la cantaridina, ¿no? Y que es sumamente irritante al contacto con la piel, pues si yo le doy a la sexta, pues entonces sí puedo generar ahí un conflicto, ¿vale? Muy bien, jefa. Sí, Paola, ex jefa. Bueno, y bien, ahora viene quizás otro medicamento del cual ya, ya conocen ustedes y que muy torpemente muchos maestros en el siglo pasado les recomendaban a los estudiantes tomar bufo para aparentemente mejorar su capacidad de concentración en las épocas de exámenes, ¿no? Cuando el específico pues no es ese, ¿no? Es otro medicamento. El bufo también produce o también está indicado en esa impétigo, en esa variedad o esa clasificación de impétigo ampolloso, porque también el contacto con los alcaloides que genera el sapo también forma erupciones eritematovésiculosas o bien bullas o ampollas, pero donde hay una reacción linfangítica, ¿no? Entonces habrá trazos congestivos, dice, característicos de linfangitis y adenopatías reaccionales. Entonces, esa ampolla estará asociada con una reacción inflamatoria a nivel ganglionar. Entonces, Rogeno, ¿se acuerdan que el sapo es otro de los animales que produce, este es un anfibio, ¿no? Que produce alcaloides, pero cosa rara, ¿no? Lo produce solo como mecanismo de defensa. O sea, si el sapo se siente amenazado, entonces él se irrita y libera los alcaloides a través de su piel, de tal manera que lo expulsa, ¿no? Con tal de ahuyentar al agresor. Entonces, espero que no haya aquí nadie que pertenezca a la Sociedad Protectora de Animales,
pero para preparar bufo, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad porque cuando revisamos la monografía de bufo, tienen que sujetar al sapo de sus 4 extremidades y para hacerlo enojar le dan descargas eléctricas. Entonces, pues es un poquito, ¿cómo se puede decir? Agresivo, ¿no? Entonces se irrita el sapo, libera los alcaloides y luego ya lo sacrifican, ¿no? Inmediatamente tienen que empezar a cortar solo la dermis. Y eso es a partir de ahí es donde empiezan a preparar el medicamento. ¿Y por qué lo usábamos o por qué lo usaban o lo recomendaban muchos maestros en el siglo pasado ahí en la escuela? Porque tiene una acción sobre todo en pacientes que tienen problemas de oligofrenia, ¿sí? De retraso mental, ¿no? Entonces, bueno, pero la diferencia entre bufo y cántaris a nivel local es la reacción linfangítica que tiene bufo y que no tiene cántaris. ¿Sale, doctores? Y Sí, bien, doctor. para irnos al receso, ya faltan 2 minutos. Vamos a hablar, si ustedes se acuerdan, esa vesícula que está pruriginosa, cuando ya empieza a secarse, si me permiten decirlo así en forma muy simplona, se empieza a marchitar, ¿no? Y entonces se empieza a hacer la costra. Y cuando esa costra todavía está, o esa vesícula se agrega una bacteria, pues todavía en esa costra, en el fondo de la costra hay secreción purulenta, ¿no? Por eso le llaman la costra melicérica. Entonces, para tratar esa fase ya quitamos rus tóxico dentro, quitamos cántaris, quitamos bufo, ¿sí? Entonces ahora nos vamos con meserium, es el medicamento que le sigue, ¿no? El meserium. ¿Por qué? Porque el meserium es una planta que también se usaba en épocas de Samuel Hahnemann. Por eso cuando ustedes leen el organón va a decir, se usan para aquellos que usan emplastos de meserium. Es decir, la planta la hacían en emplastos y los ponían en la piel para liberar, pero les producía una vesícula pruriginosa también, pero inmediatamente se hacía una costra, ¿sí? Entonces el medicamento para ya liberar al individuo de esa lesión, para limpiar al individuo, y ahorita que regresemos platico en qué caso lo hemos usado con gran éxito, ¿sí? Tenemos a meserium, también a la 30 centesimal. ¿Vale? Ok, doctores. Pues entonces cierro mi cámara, cierro mi micro y nos vamos a receso. Nos conectamos a las 9 en punto, jefa, por favor, ¿sale? Sí, doctor. Pensé que ya te había ido al café, jefa. No, es que no prendía mi micrófono. Vale, ahorita nos vemos. Gracias, chicos. Sí, Sí, doctor. Gracias, doctor.